tus millas. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Muy buenos días a todos, señoras y señores, mis invitados, como siempre de excepción, justo para esta coyuntura económica que está atravesando el país, los talentosos Pablo Lucio Paredes y José Hidalgo Payares. Estoy recordando, José, la carta que usted le envió a su ex profesor, prácticamente, a su ex maestro, el señor ministro de Economía, y ahí claramente usted le exhibe su preocupación por el tema de la deuda, por varios temas, gasto público, déficit especialmente, y le recuerda que él tenía otro discurso, digamos, académicamente hablando, o negaba lo que este momento, en cambio, está haciendo. Los titulares y las preocupaciones de la prensa impresa, televisiva y radiofónica se orientan a dar a conocer a la ciudadanía de que la deuda vuelve a crecer, y obviamente los expertos están bastante preocupados. El diario La Hora de esta mañana dice, Pablo, que 3 puntos álgidos de la economía son analizados por el Foro y la Veeduría recientemente creados. Yo creo que hubo tiempo allí en la reunión con el señor presidente Moreno de hablar en algún momentito de la deuda, pero nos daba la impresión de que él dijo ya basta, ¿no? Pero no ha sido así. El empeño ha estado ya cuajado. Ya estaba llegando la plata, exactamente. Bueno, sí, comento sobre el tema. Muy buenos días. Un gusto estar con José, Gonzalo, la gente que nos escucha. Bueno, primero yo creo que es importante señalar que la reunión que hubo es una reunión, como yo les decía ese día, que eso es lo normal en el país. Lo que pasa es que después de 10 años de insultos, de no poder conversar, de creer que solo un lado tiene la verdad absoluta, se dejó de hablar en el país, ¿no? Ya recordarás tú, Gonzalo, que ya ni siquiera, hasta se prohibió a los miembros del gobierno ir a los medios, etcétera. Eso es lo que estaba mal. Lo que hoy se está haciendo es lo normal. Es decir, entre ecuatorianos debemos poder sentarnos y dialogar. Podemos estar de acuerdo, no de acuerdo, pero es importante oírse unos a otros. Entonces yo creo que eso es lo normal. Entonces estamos volviendo solo a la normalidad, no estamos haciendo nada extraordinario, pero resulta que en el Ecuador es casi extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Creo que es importante resaltar que el espíritu de la reunión me pareció que era un espíritu positivo. Creo que genuinamente el presidente estaba interesado en oír a otra gente. Y eso también es positivo. Ahora, la pregunta que todo el mundo le hace a uno es, bueno, ¿y de aquí saldrá algo, no saldrá? Eso ya es un tema de responsabilidad del gobierno. Creo que el foro
del cual hacemos parte con José, el foro ha hecho y seguirá haciendo lo que le corresponde, que es tratar de aportar en lo que puede aportar. La siguiente etapa ya el gobierno hace o no hace, entonces esa pregunta no podemos contestarla, ¿no es cierto? Y como tú dices, Gonzalo, obviamente se habló del tema de la deuda, también se habló de otros temas, y mientras hablábamos de la deuda, que es demasiado, que sigue creciendo demasiado, etcétera, ya se estaba, como tú dices, ya se estaba contratando una nueva deuda de 3.000 millones. Obviamente el gobierno va a decir que las condiciones son mejores, etcétera, pero nuevamente son 3.000 millones más y estamos en el mes de enero, ¿no? Estamos recién en enero y eso demuestra esa necesidad que va a seguir teniendo el fisco. Sí, la tasa es un poco menor, pero igual casi el 8% es una tasa altísima. Y hay que recordar una cosa muy importante en estas contrataciones, es que todos son pagos de capital al final del vencimiento. Y entonces uno como que se olvida, ¿no es cierto, Gonzalo? Uno como que se olvida de que el capital hay que pagarlo, ¿no? Y entonces a partir del año 2020 empezamos a pagar, porque no hemos pagado, solo estamos pagando capital. A partir del 2020 empezamos a pagar el capital de todos estos préstamos, ¿no? Y claro, es como si uno dice, me dieron 10 años de gracia en capital, solo pago intereses. Entonces, claro, no te acuerdas de lo que viene después. Y cuando vas llegando dices, wow, no estaba en mis planes. Entonces hay toda una montaña de pagos de capital que quedan hacia adelante, ¿no? Pero yo sí quisiera, me parece importante como pensamiento, como foro, y en particular con José, porque con él estamos muy de acuerdo en esto. El tema que se trató con el gobierno no solo es el tema fiscal. En el Ecuador hay dos grandes temas. Un tema es el tema fiscal, y que obviamente todo está vinculado en la economía, pero un tema es el fiscal. El otro gran tema es el que tiene que ver, le podemos poner diversos títulos, ¿no es cierto? Crecimiento, productividad, competitividad, apertura al mundo, inversión, no sé exactamente qué ponerle como título a todo eso, pero ese es el otro gran tema de la economía ecuatoriana, además del fisco. Son dos grandes temas que planteó el foro y a veces se habla solo del tema fiscal. Hay el otro gran tema que es muy importante y ese tema, digamos, si queremos verlo en términos de imagen, si se quiere, lo que tenemos que hacer es mover la economía que está orientada hacia el interior, porque lo que hace el gasto público enorme es orientarte la economía hacia adentro, ¿no es cierto? El gobierno es el que mueve la economía adentro. Tenemos que mover la economía hacia afuera, porque a la larga el desarrollo de los países pequeños, sobre todo, viene de aprovechar las oportunidades del mundo. Esa es la gran lección, digamos, de la teoría y de la práctica económica en el mundo. Entonces, ese es otro tema muy importante, es mover la economía de la orientación interna hacia la orientación interna, mover el barco, digamos, hacia allá. Y eso requiere muchísimas cosas que son igual de importantes que el tema fiscal. Entonces tenemos dos grandes temas. El foro lo planteó de esa manera, pero como te digo, a veces nos olvidamos de los dos temas, ¿no? Y nos quedamos solo en el tema fiscal, que evidentemente es fundamental, no hay duda. No se habla mucho de eso, no se habla del otro, ¿no? Y una de las cosas, y termino con eso, Gonzalo, para seguir el diálogo, una de las cosas que yo insistí mucho en Guayaquil, en la reunión, es que, por ejemplo, entrar el Ecuador a la Alianza del Pacífico sería fundamental. En esa Alianza del Pacífico están México, Colombia, Perú, Chile y probablemente entre Panamá y Costa Rica. Ahí están los países que quieren abrirse al mundo y en particular quieren abrirse al Pacífico, por eso se llama Alianza del Pacífico, porque el Pacífico es el lugar donde se están dando los grandes movimientos económicos en el mundo. Y resulta que nosotros tenemos, hasta nueva orden, la suerte de estar al borde del Pacífico, es decir, estamos donde hay que estar. No, pero no estamos. Estamos geográficamente, pero no estamos estratégicamente. Entonces, ese es un tema fundamental, ¿no? Y ese es un tema que ¿Y por qué es una especie de animadversión, José, a ser parte, desde la época correísta, de la Alianza del Pacífico, que era lo natural, pues que era más que lógico, como suelen decir en la calle, ¿no? Sí, buenos días, Gonzalo, un gusto compartir esta mesa con Pablo. Encantado de tenerlo esta mañana con nosotros, muy amable. Muchas gracias, Gonzalo. A ver, en realidad esto viene ya podría decirse de larga data, porque hay que recordar que el primer tratado del cual Ecuador quedó
excluido fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Esa exclusión se dio en el gobierno del presidente Palacio, pero el presidente Correa estaba muy de acuerdo en que el Ecuador no firmara ese tratado. Le parecía una imposición, una imposición del imperialismo con los países, y más bien optó por unirse comercial, yo diría incluso políticamente, con países obviamente más afines. Entonces, al presidente Correa le pareció más adecuado que el Ecuador entrara al ALBA, que es una alianza que está moribunda con su líder, con su país fundador, que es Venezuela, en una gran crisis. Están unos pocos países del Caribe, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Cuba. En realidad es una alianza que comercialmente... muy importante, te estás olvidando. Perdón, sí. No, con todo respeto, sí. Comercialmente para el Ecuador fundamental. La balanza comercial depende de ese país. Claro. Entonces es una alianza de la cual el Ecuador no puede sacar ningún provecho comercial. Entonces primero se dejó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Después el Ecuador también quiso estuvo cerca de quedar afuera del Tratado de Libre Comercio con Europa, porque el gobierno nos aseguró que iba a conseguir algo muchísimo mejor que lo conseguido por Colombia y Perú, y finalmente, con las uñas, consiguió adherirse al mismo acuerdo que habían firmado los vecinos. Y ahora está esta gran otra oportunidad que dice Pablo, que yo creo que entonces responde a esta cadena ideológica de excluirse de acuerdos que le son beneficiosos del Ecuador y centrarse más bien en alianzas con países políticamente afines. Pero evidentemente eso no tiene La señora canciller está en la misma onda. Sí, parece que le desanima al presidente Moreno a establecer estos contactos que son mucho más pragmáticos, mucho más correctos, además lógicos, geográficamente hablando, en términos de la situación en que nos encontramos, del área y de la medición de parámetros en los que nos parecemos o debemos competir, pero siempre ubicados en este sector de América Latina hacia los países que están al frente nuestro, que son países asiáticos fundamentalmente, ¿no? Y Europa y Estados Unidos. El tema es que más allá de la ideología se tiene que imponer desde el gobierno y desde por ejemplo, desde el Ministerio de Comercio Exterior, un estudio que le muestra al presidente con qué países es más redituable establecer vínculos comerciales y con cuáles no. Y evidentemente, si es que se hiciera ese estudio, va a salir que los países del ALBA al Ecuador no le representan ningún rédito comercial, porque no solo porque son economías pequeñas, finalmente nosotros también somos una economía pequeña, sino porque somos en gran parte complementarios. ¿Qué le vamos a exportar a Venezuela? Bueno, dejando de lado la crisis, suponiendo que Venezuela no estuviera atravesando esta gran crisis, no es mucho lo que le podemos exportar a Venezuela frente a lo que podemos exportarle, por ejemplo, a Estados Unidos o la Unión Europea. Y estar además en un grupo como la Alianza del Pacífico que menciona Pablo, que es un grupo de países ya con una experiencia de apertura a nivel internacional que obligan a sus economías a competir, también nos ayuda a nosotros a dejar de lado este proteccionismo al que nos hemos acostumbrado y al que se han acostumbrado algunos sectores, que lamentablemente terminan afectando al consumidor, porque acá evidentemente tenemos, como mencionó Pablo, un problema grave de competitividad, es decir, el país se ha vuelto caro para producir y además no muestra demasiados incentivos para invertir localmente. Y a cambio de eso, lo que se ha hecho el anterior gobierno y el actual es tratar de poner trabas a la importación. Y entonces el que termina pagando eso finalmente es el consumidor. Si es que hay sectores que no son viables porque no pueden competir en igualdad de condiciones con los competidores, perdón la redundancia, internacionales, entonces el Ecuador debería buscar nuevos nichos para invertir y para tratar de desarrollarse. Lo que estamos viviendo en los últimos 10 años es que como tuvimos un boom enorme de precios del petróleo que le permitió al gobierno gastar a manos llenas y, como decía Pablo, dirigir la economía hacia adentro, es decir, que los sectores productores del Ecuador se dedicaran principalmente a producir para lo que consumía el Estado. Ahora que ya no tenemos esa capacidad, hay que dar este giro hacia una visión mucho más exportadora. Me parece que el gobierno anterior y el actual no han tenido en cuenta este problema, siguen pensando que el crecimiento puede ser endógeno, es decir, basado en el consumo interno, y eso realmente es muy difícil de lograr o imposible de lograr en una economía tan pequeña como el Ecuador. Pero parece que en el aula el señor ministro de Finanzas tenía otro discurso y otras apreciaciones, pero no nos vamos a quedar ahí. Ha habido una tremenda incongruencia entre el ministro académico y el ministro en despacho. Ahora,
Yo le quiero informar a la ciudadanía. Es que el tema, la deuda vuelve a crecer. Y eso les preocupa tremendamente a ustedes. Porque en el año, atiéndame, señor oyente, con todo respeto, la deuda externa en el 2012, más o menos en los albores del endeudamiento, como dirían los muchachos, a lo bestia. La fecha es 2012, en donde nosotros registrábamos una deuda de 10,000 millones de dólares. Eso es lo que debía el país, 10,000 millones de dólares. Para el 2017, es decir, para estos días, se registra 26,900 millones, y con los 3,000 millones que acaba de contratarse, cerramos los 30,000. Cerramos prácticamente. Faltaría 100,000 dólares para cerrar en 30. No, pero sí hay, porque es las ventas petroleras que no están incluidas, entonces en realidad pasas un poco de los 30,000. Híjoles. O sea, para ser fácil, con lo que tú dices, de 10 a 30. Sí, es de 10 a 30 en una década. Y no descarta, Pablo, el señor ministro ha dicho ayer, no, sin duda, que van a seguir endeudándose. Por supuesto. Es decir, ¿cómo el presidente se convence? Le dicen, presidente, no queda más, hay que endeudarse, no tenemos otra salida. Y en realidad así resulta, porque no ha habido el trabajo que ustedes han venido sugiriéndole, que con otra geografía adherente, digamos, y con otro modelo de producción adecuado, de comercio exterior adecuado. Pablo Campana casi hace calladito, se salta de algunos ministros cepillos del modelo, drásticos en la aplicación del modelo correísta, y él tiene que andar en silencio a ratos, tomando contactos, y logra. Ya cuando logra, anuncia. Pero no tiene un auspicio del Palacio Presidencial, así como quisiéramos, contundente. Y no por culpa del señor presidente de la República, sino me da la impresión de que no le mantienen adecuadamente informado. No sé qué pienses tú, Pablo. Mira, sobre este tema, yo creo que es el tema de la deuda, pero no solo es el tema de la deuda, porque hay que recordar que además del endeudamiento oficial, hay el endeudamiento no oficial, es decir, las cosas que no están registradas, pero además hay cosas que el gobierno, y eso se habló obviamente muy claramente, el dinero que el gobierno se toma por aquí y por allá, ¿no? El gobierno, la semana pasada, tenía tomada la mitad aproximadamente de las reservas nuestras en el sistema financiero. Recordemos que es eso, es nuestros depósitos, van a la banca, nosotros ponemos en la banca guarda por prudencia una parte de ese dinero en el Banco Central, podría no guardarlo en el Central, pero lo obligan a guardarlo en el Central, y el Banco Central se toma la mitad de ese dinero para darle al gobierno. Eso son alrededor de 1,000 millones de dólares más, ¿no? Así no importa lo que sea. A lo que sea, puede ser gasto corriente, puede ser gasto de inversión, porque hay que recordar. ¿Pero dónde están los gastos de inversión? Recordemos, sí, yo sé, pero recordemos que hay gasto de inversión bueno y malo. A veces da la impresión que gasto de inversión siempre es bueno. No, hay buenos y malos. La refinería del Pacífico es un gasto de inversión pésimo, ¿no? El aeropuerto de Santa Rosa es una inversión pésima, en fin. Y hay gastos corrientes también buenos y malos, ¿no? Gasto corriente en maestros es un buen gasto. Gasto corriente en una serie de tonterías es malo, ¿no? Entonces, por eso digo, no importa si se llame corriente o inversión, lo importante es que sea útil o no útil, productivo o no productivo para la sociedad. Entonces, hay la deuda oficial, hay la deuda no registrada, hay el dinero que se toman de la reserva de los bancos, hay el dinero que ya no se le da al IES, ¿no es cierto? Antes se le daba 1,200 millones al año, ya no se le da, y entonces eso le ha obligado al IES ¿a qué? A ir y sacar dinero de su patrimonio. Nos estamos comiendo el patrimonio de las jubilaciones futuras de los ecuatorianos.
Entonces hay que sumar todo ese dinero, no solo la deuda, sino todo lo que seguimos sacándonos de todos lados. Y ese tema se lo planteó, porque la filosofía del gobierno es, y es desde la época de Correa, ese dinero es ocioso. Por eso no vamos a crear los famosos fondos de ahorro que eran necesarios en la época de alto precio del petróleo. ¿Por qué? Porque era dinero ocioso. ¿Por qué se toman el dinero del Banco Central? Y se lo dijo en la reunión del miércoles muy claramente. Porque es dinero, entre comillas, ocioso. ¿Por qué el gobierno ya dejó de darle al IES? Supuestamente porque el IES no necesitaba ese dinero. Era dinero ocioso. Entonces, es un criterio que se conversó el miércoles que no es un criterio correcto. Porque ese no es dinero ocioso, es dinero que tiene una función. Así es. El expresidente comenzó con esto desde la época de ministro. Recuerden ustedes que se gastó los ahorros. Una parte hizo Mauricio Pozo. Sí, una parte de los ahorros, por supuesto. Y en Montecristi se eliminaron todos los fondos. Y se acabó eso, pero quedan unos 500 millones de dólares de ese fondo, o 400 millones Gonzalo, es muy... que estaban ahorrados para una emergencia de carácter financiero. Pero déjame terminar el tema, por favor. El tema es que ese dinero no es ocioso, es lo que hablábamos el miércoles con el presidente. No es dinero ocioso, es dinero que cumple una función importantísima. ¿Cuál es? En el caso del dinero... ¿No les dijo cuál es el presidente? Sí, por supuesto. En el caso del dinero del sistema financiero, que es dinero de los depositantes, es para precautelar la estabilidad y la confianza en el sistema financiero. Esa es una función importantísima. Y si tú me dices qué es más importante, precautelar la estabilidad o construir una carretera más, yo te digo es más importante la estabilidad. La estabilidad te permite crecer, generar empleo, generar riqueza. La carretera es la carretera. Confianza interna y externa. Por supuesto. Y cuando hay inestabilidad, ¿a quién se le afecta más? A la gente pobre. La gente pobre es la que más sufre con la inestabilidad. Por eso es tan importante. Entonces, el dinero de la banca sirve para la estabilidad. ¿Para qué servían los famosos fondos, los fonditos? Los famosos fondos? ¿Para qué servían? Para lo mismo. Para que cuando vinieran momentos difíciles tuviéramos guardados ahorros para poder estabilizar la economía. El dinero del IES, obviamente no hace falta decirlo para qué sirve el patrimonio del IES. El patrimonio del IES sirve para que los ecuatorianos tengan una jubilación digna en el futuro, ¿no es cierto? Entonces, ese dinero no es dinero ocioso, es el concepto que hay que discutir, y lo discutimos ese día. Y lo que dijo el ministro de Economía fue, ciertamente no es dinero ocioso, pero tenemos otras prioridades. Y se volvió a insistir en la reunión. Y señaló cuáles eran las otras prioridades. Que en el Ecuador hay pobreza, que en el Ecuador hay que gastar, que en el Ecuador hay que hacer cosas. Ecuador social, pero nos olvidamos que la estabilidad es un tema importantísimo para la gente pobre. Sí, para la gente pobre. Porque la gente rica se las arregla en su vida y no importa cómo se las arregla. Eso depende la confianza de los mismos proveedores de nuevos recursos como los de ayer, 3,000 millones. Aumenta, señores oyentes, en 3,000 millones el monto de la deuda externa ecuatoriana a una tasa de interés ciertamente alta. Son 8% prácticamente. 8%. Obvio que es alto, por supuesto que es alto. Es alto. 8%. Sin perjuicio, ha dicho el señor ministro, de que nosotros nos endeudemos nuevamente. Economista Hidalgo, ¿cómo queda entonces el crecimiento de la deuda, que es una preocupación de ustedes y no de ellos? ¿Por qué ellos no se preocupan? Le digo por qué. Porque ellos tienen bien calculado que van a mantenerse como ideología por lo menos unos 10 años más. Nuevamente, seguramente ganarán en la próxima jornada, sea con una dama o sea con el mismísimo expresidente Correa, si es que no le va bien al presidente Moreno en esa pregunta, ¿no es cierto? Que nos interesa a todos votar sí, pero como nuestro pueblo tiene sus aficiones y tiene sus pasiones y tiene sus equívocos históricos terribles, bien puede ocurrir cualquier cosa, Dios no quiera y Dios no permita. A ver, verá, Gonzalo, respecto al tema de la deuda... ¿Cómo queda? A ver, con este gobierno se han emitido
se han realizado 3 emisiones de bonos. La primera por 2.000 millones, cuando recién asumió el presidente Moreno. La segunda por 2.500 millones en octubre del año pasado. 4.500. Y ahorita tenemos una de 3.000. Lo que pasa con eso es que tiene un reflejo directo en 7.500 millones. Sí. Eso, a ver, cuando emite deuda el gobierno, las reservas internacionales, se recuperan. Pero lo que hemos visto a lo largo de estos primeros 8 meses de gestión es que se recuperan hasta niveles de en torno a los 5.000 millones y se consumen enseguida. Están otra vez por debajo del nivel de las reservas bancarias privadas que ya mencionó Pablo, y por lo tanto hay esta descobertura, es decir, que el gobierno está tomando plata de los depositantes para finalmente prestarse a sí mismo, porque el Banco Central desde la Constitución de 2008 ejecuta las medidas económicas que le obliga el gobierno. Y estos primeros 3.000 millones permitirán que el nivel de gasto, que el año pasado fue similar al de 2016 y por lo tanto tuvimos un déficit fiscal al de 2016, que en el primer trimestre al menos el nivel de gasto se mantenga y seguramente el nivel de actividad no sufrirá tampoco un shock demasiado importante, y eso hará que el ministro de Economía seguramente diga que esa es una prueba de que el modelo económico es exitoso y que no hacen falta las recomendaciones de personas que tienen visiones distintas. Lo que pasa es que las cifras oficiales, por ejemplo, la semana pasada, a inicios de esta semana, se publicaron las cifras de empleo, ¿sí? Y lo que muestran las cifras de empleo es que entre diciembre de 2016, que fue un mes espantosamente malo, y diciembre de 2017, la tasa de empleo adecuado no ha variado. O sea, porque en las cifras se ve un pequeño aumento, pero el INEC dice esa variación no es significativa porque está dentro del margen de error. Entonces, si es que después de 4 trimestres de crecimiento consecutivo, que fueron el último de 2016 y los 3 primeros de 2017, y seguramente también el cuarto de 2017, porque nada nos hace pensar que en ese año la economía, que en ese trimestre la economía se haya contraído, si el empleo sigue igual, eso es una clara señal de que el modelo económico puede estar generando cierto movimiento en el comercio, por ejemplo, en el consumo privado, a través de la inyección de estos recursos que el gobierno consigue de nuevo endeudamiento. Pero vamos 10 trimestres de caída en la inversión. El último también se contrajeron las exportaciones. Entonces, ese crecimiento de la deuda sobre el que usted me preguntaba, obviamente va a permitir seguir mostrando algunos resultados no tan desfavorables. Es decir, por ahí el crecimiento sigue siendo positivo, un crecimiento mediocre del 1 o 2%, pero eso no genera bienestar. Algo más probablemente. Sí, no, yo creo que sí, en 2017 seguramente cerramos. Creemos que es más, ¿no? Exacto, en 2017 seguramente cerramos por encima del 2%, tal vez cerca del 3%. Okay. Pero es un crecimiento que no genera empleo porque está basado en la inyección de recursos procedentes de deuda. En 8 meses de la administración del señor presidente Moreno, el ministro y sus alumnos le han convencido al jefe del Estado que es prudente, necesario e indispensable endeudarse, y se han endeudado en 8 meses en $7.700 millones, casi. 7.646 millones en 8 meses de gobierno, lo que equivale a un mínimo de 953 millones por mes. Y eso habría que sumar, Gonzalo, que eso le digo, entonces, si van a seguir endeudándose, porque ayer ha dicho, usted tiene lo que dijo la semana anterior el señor ministro, le escuchemos. Pero hay que entender que también el tema de la deuda es bastante complejo. Existen diferentes tramos de deuda, como se dice, diferentes segmentos y cada uno con sus propias características. Entendamos que si bien existe un total de pasivos del Estado, es decir, todas las obligaciones del Estado, ¿ya? Una parte de esas obligaciones, lo que es la deuda pública, esa deuda corresponde principalmente al ejercicio que se realiza desde el presupuesto general del Estado. Pero también tenemos las empresas públicas y ahí tenemos a Petroecuador y Petroamazonas, que son empresas muy grandes que tienen capacidad también de contratar deuda de ellos como empresas a nivel internacional, y tenemos asimismo otro tramo muy importante en el que están inmersas todas estas operaciones petroleras con complejidades técnicas y características muy diferentes a lo que es un crédito convencional, por ejemplo, que se puede obtener en un banco en el exterior. Es decir, la deuda es un tema muy complejo aquí y en cualquier parte del mundo. El crecimiento de la deuda heredado por del anterior gobierno le obliga a la administración Moreno a continuar endeudándose
¿Por qué? Sí, a ver, es evidente. Primero déjeme comentar un segundo, Gonzalo, que no sé cuánto duró ahorita la intervención que escuchamos del ministro, 1 minuto, y dijo la palabra complejo 3 veces. Sí. Y la verdad, la deuda y el déficit que él define como algo tan complejo y que tan pocas personas pueden entender, no debería ser complejo. Finalmente, un país se endeuda cuando gasta más de lo que ingresa, ¿no es cierto? Sí. Y las opciones de financiamiento tampoco deberían ser tantas. Lo que pasa es que si el Ecuador tiene luego la necesidad de empeñar el oro, reabrir una emisión anterior para que Goldman Sachs le preste 500 millones, ahí sí en una operación sumamente compleja, es porque los mercados tradicionales en buena parte ya no confían en el Ecuador, o el Ecuador no ha tenido la sensatez de acercarse, por ejemplo, a un prestamista tradicional de muchos países como son los organismos multilaterales. Pero eso es porque no quieren. No quieren, pero por insisto, convicción ideológica o algo por el estilo. Sí, eso es una prosa, una petulancia de estos caballeros y que nos cuesta quieren a todos depender de los recursos de los organismos que nos prestan a 2 y 3%. Por eso digo que nos cuesta a todos, porque si en vez de conseguir al 8% que... Claro, en las condiciones actuales, frente a emisiones en las que pagamos 11, parecería una tasa baja, pero no lo es una tasa sumamente alta. Si frente al 2 o 3% pagamos 8, evidentemente los que sufrimos somos los ecuatorianos. Entonces, primero, el tema de la deuda no debería ser complejo, es decir, debería haber transparencia sobre eso, porque incluso en esa entrevista, si no me equivoco, el ministro llegó a decir que en parte por una necesidad técnica se llegó a ocultar ciertos tramos de la deuda, cosa que no debería ocurrir. Y luego, si era evidente que, habiendo heredado una situación fiscal tan difícil como la que heredó el gobierno del presidente Moreno, el país se iba a tener que seguir endeudando. Pero una diferencia es endeudarse para seguir postergando el ajuste, como lo está haciendo el ministro de la Torre, y otra cosa es endeudarse para ir financiando el ajuste. Es decir, dado que ninguno de los economistas del foro, por ejemplo, estamos proponiendo un ajuste de shock, es decir, que el gasto público se rebaje de un día para otro y eso pueda tener consecuencias muy serias sobre el nivel de actividad, ese ajuste gradual tenía que irse financiando, porque finalmente, dado una magnitud del déficit de más o menos 7 puntos del PIB, ese ajuste tenía que financiarse en parte con deuda. Pero lo que estamos viendo es que el nivel de gasto se mantiene y que, por lo tanto, la deuda que se está contratando no es para ajustar la economía, sino para seguirla manteniendo en un nivel que es insostenible y que tarde o temprano... No podemos decir ya cuándo nos va a explotar esto, porque finalmente el Ecuador, como paga tasas tanto más altas que otros países de la región, sigue siendo una inversión atractiva. Eso no significa que estén confiando en el manejo económico, porque si confiaran en el manejo económico, no pagaríamos el 8, sino que pagaríamos el 3 o el 4%. Ajá. Y si usted hubiera sido invitado a la ciudad de Guayaquil y el presidente le preguntaba, ¿y dónde debo operar el ajuste, economista Hidalgo? ¿Qué piensa usted de su maestro profesor, el señor ministro de Finanzas, a quien usted le puso una carta técnica, no es una carta política, sino técnica, y haciéndole acuerdo de que lo que él decía en el aula no se cumple en el despacho del Ministerio de Finanzas? Yo por lo menos saco esa No, en realidad porque fue profesor mío de microeconomía, entonces no vimos lo que está aplicando ahorita, exacto. Sí. Pero sabía de su discurso, de su credibilidad en el modelo de Correa, ¿no? Él fue un defensor férreo del manejo económico del presidente Correa. Exacto. Y ahorita, evidentemente, lo está aplicando. Lo que pasa es que, Gonzalo, nosotros en el foro hemos hecho un diagnóstico. Que cojan un apasionado por Correa en una administración ajena como la del presidente Moreno. Bueno, la ideología sigue siendo la misma, ¿no? Hay que recordar que finalmente las formas han mejorado mucho con el presidente Moreno. Hay una apertura al diálogo que, como decía Pablo, es lo normal. ¿Dice usted? Pero creo que sigue siendo un gobierno de izquierda que piensa que el gasto público no debe recortarse tanto, que se puede mantener altos niveles de déficit. La fuente clientelar del gasto público es la burocracia, y es el partido la burocracia. A ver, la burocracia... Finalmente, según las cifras del presupuesto, el gasto en salarios no ha decrecido, sino que ha seguido aumentando en 2017 y va a seguir aumentando en 2018. Se ve que el gobierno no tiene como una necesidad recortar ese gasto, pero si es que, volviendo a su pregunta, si es que, bueno, yo creo que primero, aunque fueron invitaciones seleccionadas por el gobierno, el foro estuvo muy bien representado. Si es que hubiera sido esa pregunta, yo más bien le hubiera dicho otra cosa, porque el ministro en la entrevista que estuvo acá en esta radio con usted, él decía, bueno, yo espero que me digan qué quieren que corte. Sí.
Una cosa es que el foro dé un diagnóstico de la situación económica, advierta sobre los peligros de continuar con la actual política económica, y otra cosa es, usando un término quiteño, darle haciendo el trabajo al ministro. Porque finalmente nosotros estamos conscientes de que hay que cortar no solo el gasto de inversión, que ha sido la variable de ajuste desde que cayeron los precios del petróleo, sino también el gasto corriente. Evidentemente no es un tema sencillo, porque hay gasto corriente, como decía Pablo, bueno, por ejemplo, en maestros, en médicos, en seguridad, que no es deseable que se recorte, pero hay otro gasto que sí representa un poco la grasa del Estado. Por ejemplo, usted puede ver los funcionarios, no solo presidente, vicepresidente, ministro, sino funcionarios de una jerarquía menor que tienen su auto con vidrios polarizados y sin placas, que tienen chofer a la mano. La burocracia corrupta. No hablo de corrupción. Finalmente, por ejemplo, la persona que está manejando con ese estos vehículo, sueldos, las comodidades que usted señala. Sí, pero eso no es parte del gasto público. Lo que me refería era que dentro del gasto corriente, por ejemplo, hay ese tipo de gastos que una persona que trabaja en un ministerio, en una secretaría, puede ir en su carro particular, en taxi, en bus, al trabajo, y no tiene por qué pasarla a buscar un chofer en un auto del Estado. O sea, sí hay de dónde recortar, pero que el ministro pida que el foro le diga puntualmente, usted tiene que recortar $1 millón de acá, otro millón de acá, no es nuestro trabajo, para eso le están pagando un sueldo, pero lo evidente es que el nivel de gasto, pues, ¿no? Sí, y que el nivel de gasto no es sostenible. Ya. Sobre este tema, permíteme encantadísimo. Cosas, empezando por esto del final, del recorte del gasto. No hay ninguna duda de que hay una enorme grasa en el sector público. ¿A qué llaman grasa, para que entiendan todos? Las cosas que no son útiles y productivas para la sociedad. Productivas en términos económicos, productivas en términos sociales, servicios, productivas en términos institucionales. La justicia es muy importante porque genera una institución importante. La educación y salud son importantes en lo social, en fin. Pero hay cantidades de cosas que no lo son. Mira, un Estado que gasta cerca del 40% del PIB, ¿no? Poco más, poco menos, lo que sea, no importa. Evidentemente tiene una cantidad de cosas inútiles. Y lo que les decíamos el otro día ante esta misma pregunta en la reunión es que obviamente a usted, Gonzalo, a mí, a José, a quien nos escucha, en la familia, en la empresa, si alguien viene y les dice, vea, o ellos mismos dicen, tenemos que ajustarnos, la primera reacción, ¿cuál es? Que uno mira alrededor y dice, no tengo en qué ajustar. Es la primera reacción de todos, familias, empresas. No, si todo lo que hacemos es lo que hay que hacer. Y luego tú te pones a analizar y te das cuenta que tienes una cantidad de cosas que puedes ajustar. Entonces, eso, pero claro, si tu mirada es, yo no puedo hacer nada porque todo está bien, entonces el resultado es que no hay nada que hacer. Puedo mandar a mis coidearios a la desocupación. Y en eso tiene razón el presidente Moreno, ¿no? Porque es gente que necesita del trabajo. Sí, pero no solo es un tema de personas. Ahora, los roles que cumplen son inadecuados. Exactamente, hay una cantidad de cosas que se hacen. Más bien tienen tiempo para estar craneando cómo perjudicar al Estado, cómo perjudicar a la sociedad, antes que trabajar por una obra certera y positiva en beneficio de todos, ¿no? Mira, Gonzalo, en estos años, el gentío que ha habido alrededor del tema de la comunicación en el gobierno, ¿no es cierto? El Senacom, el Sena no sé qué, el Sena por aquí, el Sena por allá. Los medios. Que controlan los medios, los que controlan a los medios, todo este gentío. Yo no sé cuánto se ha disminuido, pero estoy seguro que no se ha disminuido lo que hay que disminuir. Estoy seguro. Solo para empezar por ahí. Sí. Y como eso hay 1000 ejemplos. Es decir, el Estado tiene que decir sí se puede y tiene que hacerlo, ¿no? Claro. Primera cosa. Segundo, sobre este tema, la deuda que se mencionaba, tú hablabas del crecimiento de la deuda. Mira, la economía, incluyendo inflación, crece alrededor, el PIB crece alrededor del 3-4% al año, incluyendo inflación. Si la deuda crece 3-4% también, entonces no crece en relación al PIB, porque la deuda crece igual que el PIB. 3-4% quiere decir que la deuda total no debería crecer más de 2.000 millones y que la deuda externa no debería crecer más de 1.000. ¿No? Si la deuda externa no crece más de 1.000 y la deuda total, incluyendo la externa, no crece más de 2.000, estás justo manteniendo la relación deuda-PIB. ¿Okay? Pero ¿a cuánto estamos creciendo? No está creciendo en 1.000 ni en 2.000. No está creciendo en el 4%. La deuda está creciendo entre el 15 y el 20%. Está creciendo exacto en 7, 8 mil millones en lugar de 1.000 o 2.000. Entonces está creciendo cerca del 20%. Cuando la economía crece,
incluyendo inflación, la economía crece 4%. Entonces tú estás creciendo, digamos, para redondear, 15% más que lo que crece la economía. Entonces, la deuda crece en relación a la economía 15% más cada año. Y si no es 15, será 14. Da igual, alrededor del 15, ¿no? Eso es el tema de la deuda. Es como si tú dices en tu familia nuevamente, yo tengo mis ingresos crecen un poquito y mi deuda crece 15% más que mis ingresos. Estás fregado. A ese ritmo estás fregado. Y eso puede estar un año, uno dice, bueno, un año no es mucho. Ya. Pero ya vamos, vamos desde el 2012. Sí. Tú mismo lo dijiste, esto empezó en el... Ojo, hay que recordar que esto empezó antes que caiga el precio del petróleo. El precio del petróleo cayó a finales de 2014. El endeudamiento empezó a crecer en el 2012. O sea, no es que es por el petróleo, no, ya empezó a caer antes. O sea, no obstante que habían hartos ingresos. Claro, es lo grave. Porque era el boom petrolero todavía vigente, por supuesto. Vigente a ese año 2012, 2 años más digamos, de ingreso de divisas gigantesco. Y seguí endeudándose paralelamente el presidente Correa. Entonces ahora, si tú dices... ¿Y por qué hacía eso? Porque es tan insaciable. ¿Qué? ¿Obsesionado de qué? Mira, la obsesión era política. Yo necesito gastar más para que la gente me apoye y seguir teniendo la batuta política. Eso es el tema, en definitiva. Así sabe. No es un tema ni complejo ni técnico, es un tema sencillo. Sí. Entonces, eso viene desde el 2012. Entonces ya llevamos 6 años de eso. Del 2012 al 17 son 6 años, año por año. Vamos a agregar ahora el 18, que va a ser igual. Entonces, si tú tienes ese crecimiento de la deuda tan por encima del crecimiento de tus ingresos, de tu economía, entonces obviamente no puedes seguir así. Claro. No. Una tercera cosa que yo quería señalar sobre el tema del empleo del que se hablaba, y esto es una cifra, siempre estoy tratando de vincular todo esto un poquito a la conversación del miércoles, ¿no? Una cosa que planteó de entrada Abelardo Pachán. Abelardo le dijo al presidente, usted tiene un objetivo de crear 250,000 empleos anuales. Entiendo que eso era el objetivo, ¿no? Yo no me acordaba, la verdad, pero bueno, Abelardo lo planteó, está muy bien. Y Abelardo le dijo, en 10 años de correísmo, de Alianza País, que es, como tú dices, José, lo misma visión que sigue, ¿no? En 10 años se crearon 45,000 empleos privados adecuados. 45,000 al año. 45,000 empleos privados adecuados. Más 25,000 empleos estatales, o 20 o 25,000 empleos estatales. Como el Estado ya no puede. ¿Inadecuados? Muchos inútiles. Sí. Entran en la categoría adecuados, pero en realidad son inútiles. No por las personas, sino por lo que tú decías, Gonzalo, el rol que cumplen. Sí. ¿Cuál era el rol adecuado de una persona que controlaba los medios, que estaba sentado oyendo, uy, qué barbaridad dice José Hidalgo, uy, qué barbaridad dice Pablo Lucio, pasémosle esto a la Senacom para que haga una cadena? ¿Cuál es la utilidad de eso para la sociedad? O que le persigan a X periodista todas las mañanas con un montón de autos. Exacto. ¿Cuál es la utilidad de eso para la sociedad? Claro. ¿Cuál es la utilidad para la sociedad de eso? Cero. Por eso digo, son empleos inútiles, no por las personas, sino por el rol que se les hace cumplir. Pero bueno, entonces, ahora, el Estado ya no va a poder crear esos 20 o 25,000, por suerte. Ya no puede, está en cero, va a estar en cero el gobierno. Incluso debería estar en negativo, pero digamos va a estar en cero. Entonces, el privado es el que tiene que crear esos empleos. Pero el privado ha creado 45,000 empleos adecuados, privados, cada año en 10 años. Incluyendo época de bonanza. Incluyendo época de bonanza, tienes toda la razón. Entonces, con dinero, con todo, se crearon 45,000. Y entonces, ¿cómo? Era la pregunta de Abelardo al presidente. ¿Cómo piensa usted que se puede crear 250,000, 200,000, 150,000? Si es que el modelo sigue siendo el mismo, y este modelo ha demostrado durante 10 años, incluyendo 70% del tiempo de bonanza, ¿no es cierto?, ha demostrado que no crea esos empleos. La gente te pregunta, ¿y qué decía el señor presidente?
Bueno, el señor presidente yo creo que estaba muy atento, él dijo desde el principio, yo creo que ese era el espíritu de la reunión, exacto, que era una reunión para oír, no era una reunión para entrar en debates, claro, ¿no? claro. Era una reunión para oír, para hacer preguntas, para compartir, ¿no? Para hacer observaciones, pero creo que... Pero se nota al contertulio en alguna dimensión como que está receptando y digamos, está pensando cómo cambiar o rectificar, digamos, algunas cosas. Mira, yo no puedo saber eso, lo que sí sé, y lo digo, a pesar de ser muy te pregunto crítico. Cómo la gente debe obvio, preguntarse, por supuesto, por eso te digo, yo también. ¿Qué? Que yo creo que la reunión fue hecha, hay gente que dice que la reunión fue hecha solo por un tema de mercadeo. Que puede ser, ¿no? Puede ser. Solo para decir, dialogamos. Y yo no sentí eso en la reunión. Yo sentí en la reunión que había un interés genuino por parte del presidente, de escuchar, exacto, de oír otras cosas, de pensar, caramba, capaz que hay otras maneras de hacer las cosas. Yo creo que, por ejemplo, esta cifra de los 45,000 empleos adecuados apenas por año y el objetivo de él es 250,000, sí debe haberle, estoy seguro que le quedó la cifra de decir, caramba, ¿cómo voy a lograr el objetivo de los 250,000? O como te digo, 200, 250, lo que sea. Si efectivamente en 10 años no hemos podido hacerlo, teniendo tanta plata, ¿no? Entonces yo creo sinceramente... Y la vicepresidenta que estaba ahí también al lado del señor presidente, como le corresponde, como que se fastidiaba de cuando ustedes intervenían, especialmente cuando intervino Abelardo Pachano, si revisa las tomas. Pero es porque... El presidente, yo lo que quiero demostrarle a la gente es que el presidente tiene tal vez otra manera de pensar, pero la presión que tiene de su entorno es gigantesco. Es difícil saber eso, pero ya te digo, lo único que yo quiero decir, yo quiero que tengan la bondad no, solo un segundito, habiendo estado deuda china. Solo un segundo yo quiero... ¿Cuánto asciende este momento? José, claro, como tema de la reunión del miércoles, porque después la reunión del miércoles ya pasa de moda, digamos, cierto, ya no hablamos de eso. Ya te digo, yo te insisto que no me pareció, al menos desde el punto de vista del presidente, no me pareció una reunión para hacer solo show. No fue inútil. No creo que fue de mala fe. Hay gente que piensa que sí, hay gente que me ha dicho, mira, ¿para qué vas? Si esto va a ser solo un show, va a ser un mercadeo, no sé. Yo no creo, yo creo que fue, exacto, yo creo que fue de buena fe. Ahora, como te dije antes, que esto lleve a consecuencias o no, ya es otro tema que no podemos nosotros juzgar. ¿Con qué cosas impactaron favorablemente a la causa de ustedes, que es causa de todos, un buen número de ecuatorianos? Yo tengo que retirarme, como te había dicho. Esto no quiero. Pero solo quiero decirte una cosa. ¿Qué captaría? Sí. A ver, yo te ¿Qué diría. aceptará el presidente con tu intuición académica? Como intuición, sí, solo como intuición. A mí me dio la impresión que hay 3 cosas que sí, o 4 que sí le marcaron, quizás al presidente o a alguna otra persona, lo que sea. Lo uno, como te digo, este tema del empleo, de decir, caramba, si no hemos creado empleos, ¿cómo vamos a crear? Entonces, sí tengo que pensar en cómo funciona este modelo, ¿no? Sí hay que pensar cómo funciona este modelo, que no genera lo que genera. Segundo lugar, algo que se planteó, que es la necesidad de un pacto fiscal, es decir, un acuerdo ecuatoriano para ir bajando el gasto, para ir bajando el déficit, en fin, una estructura general para ir mejorando las finanzas públicas. Me parece que ese concepto también fue bien. Y el dinero recibido de los privados al servicio de la causa del país. Claro. Tercer tema, yo creo que sí llegó, yo sí creo que llegó ese mensaje de que el gobierno no puede seguir financiándose a costa del dinero de los depositantes, del dinero del IES, bueno, del dinero de Manabí, del dinero de por aquí, chinos, de por allá. Pero digamos, sobre todo, eso es deuda, digamos, pero digamos de dinero que es de otros dentro de la economía, ese concepto de que el gobierno no puede seguir financiando, sacándole la plata de otros. De atrasos, que es también sacarle la plata a otros. Y atrasos. En fin, entonces yo creo que ese mensaje también me parece que llegó. Y el cuarto me parece... Pero ese es bueno, ¿no? Sí. Y el cuarto me parece que sí llegó, que es el tema de la Alianza del Pacífico. Es decir, caramba, ahí hay un grupo de gente que está haciendo algo diferente, que no está con los bolivarianos, no está con la isla Dominica, no, sino que está con otros, ¿no? Que son más importantes en el mundo.
me parece que también hubo un mensaje, en fin. Entonces, sí, por eso te digo, yo creo que sí hubo, y disculpa José, que haya interrumpido, no, solo era... ¿Cómo está el asunto del endeudamiento con China? Pero discúlpame, José, no es por malcriado, pero tengo que llegar a una cosa en Cumbayá, entonces me voy a retirar, disculpa Gonzalo, si te había dicho, muchas gracias, ha sido un gusto verles. Encantado, siempre ¿no? a las órdenes, se va Gonzalo. también, Chao, tiene chao. que mandar a los muchachos al colegio. Sí, estoy... A ver, esta China, parte de China... Sí, al parecer ha dejado de ser una de las principales opciones de financiamiento para el gobierno, como lo fue para el gobierno anterior. Hay que recordar que para el gobierno anterior, China fue una opción de financiamiento atada a proyectos de inversión. Entonces, China nos prestaba para la Coca-Cola Sinclair, pero una empresa china construía la Coca-Cola Sinclair. China nos prestaba para una carretera, una empresa china construía la carretera, y evidentemente ahora que por un lado el gasto de inversión se ha recortado frente a los máximos que alcanzó en, no sé, 2012, 2013, 2014, China ya ha dejado de ser una opción y el gobierno ha optado por el financiamiento a través del mercado de capitales. Y en ese punto, usted ya ha mencionado un par de veces durante la entrevista, Gonzalo, que el ministro ha anticipado que el financiamiento va a continuar. Y es que es evidente que va a continuar, porque si en 8 meses ha obtenido solo por esa vía 7.500 millones, haciendo un cálculo muy sencillo, esto no es técnico, pero más o menos se ve que el gobierno necesita 1.000 millones al mes de financiamiento, porque las necesidades de financiamiento, tomando en cuenta el pago del déficit y lo que tiene que amortizar de deuda, está en el orden de los 10.000, 12.000 millones al año. Entonces, es evidente que si el gobierno no tiene una voluntad por recortar el nivel del gasto hasta montos más acordes con los niveles de ingreso, entonces las necesidades de financiamiento van a seguir siendo las mismas que en 2016, que en 2017, y por lo tanto estos primeros 3.000 millones que acaban de llegar o que se acaban de emitir ya en el primer mes del año, serán otros 3.000 por ahí en mayo, serán otros 3.000 en septiembre, y eso es lo que me preocupa, que el gobierno esto le va a dar alas, porque como eso finalmente se va a sentir muy cómodo en el sentido de que puede seguir gastando y que la actividad no se va a contraer, porque va a seguir este crecimiento un poco mediocre, casi de inercia que ha tenido en los últimos años. Entonces, eso no le va a obligar al gobierno a ajustar realmente las cuentas fiscales. Insistimos, nadie en el foro, creo yo, que está promoviendo un ajuste de shock, sino que lo que estamos promoviendo o sugiriendo al presidente es un ajuste gradual del gasto público hacia niveles más sostenibles en el tiempo. Tampoco queremos pasar de un déficit de 7 puntos del PIB, según las cifras que tiene el Observatorio Fiscal, a uno de 3 puntos de un año a otro. Pero es evidente que un déficit de 7% del PIB no se puede mantener indefinidamente. Sí, yo quería preguntarle si ustedes conocían en el foro hacia dónde fueron los depósitos que ayer denunció o informó, como quiera vérselo, el señor, dicho, digamos, por el señor, el señor fiscal Vaca, denuncia que los dineros, un total de 10 mil millones, 10 mil millones, claro, 10 mil millones de dólares que había recibido de la firma Odebrecht han sido depositados para que ganen intereses. No, a ver, en el foro no se hizo este trabajo ya un poco más de investigación casi policial, sino un poco nos limitamos, y no fue un trabajo sencillo tampoco, porque hay diferentes pensamientos. Tal vez en el foro, o usted personalmente. Y en lo personal tampoco. En la academia usted. Pero es evidente, y ahí ratifica. En Cortes ustedes están tal vez con en realidad algunas luces sobre en qué institución financiera, entiendo que ecuatoriana o extranjera, en qué fondo depositaron esos dineros malos procedentes de la empresa brasileña en favor de una persona que puso a ganar intereses, y que en el mismo hotel donde residía ciudadano, esta trama de corrupción, arrendaba otra suite el ex contralor del Estado, y se le bajaba por el ascensor cantidades enormes de dinero. Como no era conveniente mantener en la suite de este importante hotel quiteño,
entonces optó más bien por hacer depósitos para que ganen intereses esos dineros. Ese tema es policíaco. Sí, en realidad, desde el análisis económico, me gustaría tener acceso a esa información, es decir, claro, me parece que ahí los encargados deberían ser un poco los periodistas de investigación del tipo Fernando Villavicencio, que ojalá nos puedan dar luces sobre ese tema, pero más bien eso también ratifica un poco lo que mencionaba. Ahí está otro, el compañero de Fernando, el ex parlamentario Lazo. Páez. Pero eso ratifica un poco lo que anticipaba Pablo, que no todo el gasto de inversión era bueno, porque finalmente en el gasto de inversión, incluso en las obras que se ejecutaron, digamos, carreteras o otras obras que sí se ejecutaron, las coimas terminaban afectando el precio final de contratación. Entonces, incluso en las obras que se ejecutaron y sobre las que no hay reparos técnicos, porque hay que recordar que hay muchas obras que se están hundiendo, que están mal construidas, que están mal repotenciadas, como la refinería de Esmeraldas, incluso en las que no tuvieran esas observaciones técnicas, el precio final puede haberse visto influido por el costo de la corrupción. Entonces, el gasto, la manera como se infló el gasto también dio lugar a este tipo de de malversaciones de los recursos públicos, y es algo que el gobierno anterior contabilizaba como bueno. Hemos gastado tanto por ciento en gasto de inversión. Bueno, deberían tomar en cuenta también no solo el gasto de inversión, que es totalmente inútil, como ya mencionó Pablo, sino también el gasto de inversión que incluye precios inflados por temas de corrupción. Ya, creo que 7:47 de la mañana le cumplo con mi palabra de honor. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Gracias, José. Muy amable. El talentoso economista José Hidalgo nos ha honrado con su presencia, al igual que Pablo Lucio Paredes, uno de los 4 invitados por el señor presidente de la República a la reunión en la ciudad de Guayaquil. Bueno, ahora vienen Andrés Páez, Gonzalo Silva y el doctor Gustavo Isch, otro importante académico, que ha escrito una crónica de interpretación de carácter política, estratégica política, muy, pero muy interesante. Les pido a ustedes, señoras y señores, tanto por lo que ha logrado detectar Andrés Páez y Fernando Villavicencio, como lo que tiene que analizar y evaluar el doctor Gonzalo Silva, experimentado penalista, así como también una especie de cuadro de denuncias o de visiones de lo que están haciendo y hacia dónde quieren llegar, especialmente desde la bronca entre, perdonen por el término poquito grotesco, la bronca que enfrenta al fiscal titular con la subrogante, ¿no es cierto?, Tania Moreno, y pues en medio de todo eso, la justicia ecuatoriana y las posiciones que exhiben los actores más importantes y muy controvertidos de este momento político, económico que estamos viviendo. Así es que lo de Gustavo Isch es harto insignificativo e importante. La réplica a la situación que hemos encargado al doctor Gonzalo Silva por algunos pronunciamientos anteriores. Y Andrés Páez, que tiene lo último de las investigaciones sobre estos temas, señoras y señores, en instantes, buscando la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad.